Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a ver otro de los ejercicios que tienen un poquito de todo para calcular de regresión lineal. Este ejercicio está en la página 143 del apunte teórico práctico de regresión lineal de la profesora Pintarelli. Es ejercicio 6, que dice: un comerciante realizó un estudio para determinar la relación que hay entre los gastos de publicidad semanal y las ventas. Registró los siguientes datos, y acá se pone los costos de publicidad en pesos, 40, 20, 25, 20, así, y los de costos de venta, 385, 400, ta, ta, ta. La idea en el primer inciso es hacer un gráfico de dispersión, o sea, graficar los puntos, digamos, ¿no? Obviamente el primer costo, ahora vamos a ir viendo a medida que leemos el problema, que en realidad las ventas dependen del costo de publicidad, o sea que el costo de publicidad es la variable independiente de la variable X de nuestro problema, y las ventas es nuestra variable de respuesta o variable observable Y, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primer valor 40 va a estar relacionado con 385 para armar el par XY y armar el gráfico de dispersión. El 20, segundo valor, pone 400 y así sucesivamente en la tablita esta que observan al principio, ¿sí? En ambas muestras tienen 12 elementos. Bien, hace un gráfico de dispersión. Encontrar la renta de redención estimada para pronosticar las ventas semanales, justamente la variable Y, a partir de los gastos de publicidad, o sea, la variable X independiente. Después, en el inciso C, nos pide estimar las ventas semanales cuando los costos de publicidad sean 35. Ahora vamos a ver cómo se hace. ¿Es válido estimar las ventas semanales cuando los costos de publicidad sean de 75 pesos? Bueno, ahora vamos a analizar un poquito qué significa eso. En la parte D, pruebe la hipótesis de que beta 1 igual a 6 contra la alternativa beta 1 menor que 6, un test de hipótesis con nivel alfa 0.025. En el E, construir un intervalo de confianza al 95% para la media de las ventas semanales cuando se gastan 45 pesos en publicidad. Ahora vamos a ver de vuelta que era la media de las ventas, que era la esperanza de la variable Y, dado que fijábamos un valorcito X u Y, en este caso 45, que es el gasto de publicidad. Bien, entonces sería un intervalo para la respuesta media, el que nos está pidiendo el inciso E. Y en el inciso F, un intervalo de predicción del 95% para las ventas semanales cuando se gasta 45 pesos en publicidad. También fijo el X para construir el intervalo de respuesta de la predicción. Bien, y a lo último pregunta: ¿qué proporción de la variabilidad total en las ventas está explicada por el costo de la publicidad? La única forma de ver si hay una relación lineal efectiva entre las ventas y el costo de publicidad era, como vimos, mediante el R cuadrado, que era el coeficiente de determinación, o R también lo pueden usar, o si no, haciendo un gráfico de los residuos, ¿sí? Entonces, para analizar esa proporción, vamos a calcular lo que es el coeficiente de determinación, el R cuadrado, ¿sí? En ese caso. Para ver si es aproximadamente 1, entonces nuestro modelo efectivamente se ajusta muy bien a un modelo lineal, entonces las ventas pueden ser explicadas a través de los costos de publicidad, y si se aleja de 1, entonces no es tan bueno el modelo lineal en este caso, entonces no es cierto que se puedan explicar las ventas mediante el costo. Bien, vamos a ir mirando un poco la resolución. La mayoría de los ejercicios, obviamente las cuentas que vamos a aplicar, que fuimos viendo las formulitas antes, las pueden hacer obviamente a mano, que es el más trabajoso y lo que uno no quiere hacer, digamos ya. La pueden hacer con calculadora, ¿sí? O pueden usar cualquier software matemático, un GeoGebra que es muy conocido actualmente, MATLAB, RProject,
cualquiera de esos software que ya tienen los paquetes de cosas armadas como para, digamos, pongo los datos y me tira. Lo mismo que la calculadora científica, ustedes ingresan los datos según el modelo. Hay que tener cuidado de cómo tiene lo que nos va a dar, si la media, la varianza, todas esas cosas de la muestra, ¿no? El S, digamos, la varianza, la desviación, todas esas cosas. Pero depende del modelo, a veces hay que tener cuidado, pero bueno. Y si no, lo que más supongo le va a gustar a un alumno de informática es programar, que con el Python y todo eso pueden armar ustedes alguna rutina. Y si quieren, de paso, usan, qué sé yo, un software básico como el GeoGebra para corroborar que lo que ustedes programaron le está dando el mismo resultado. El GeoGebra ya tiene los paquetes en la parte de CAPS, se llama, la parte para hacer las cosas de probabilidades estadísticas. Pueden calcular algunas cosas y pueden también graficar. Por ejemplo, el diagrama de dispersión lo pueden hacer. Pero bueno, recuerden que algunos comandos, creo, del paquete de Python y todo eso, o cómo programar con código, ya está explicado, ¿sí? Están en Collaborati, en la página está subido, todos los comandos ya lo había armado el profesor Maxi, y después en las clases del año pasado, del 2020, creo que son las clases 7, 8 y 9, están en los videos de esas clases, está explicado un poquito cómo se usaba, para que ustedes tengan y vean cómo lo aplican también. Bien, como les contaba, este gráfico, por ejemplo, lo pueden hacer a mano con el GeoGebra. Acá tenemos graficadas las dos cosas, tenemos como el inciso A y el B. Tenemos graficados los puntitos, ¿sí? Que son los gráficos de dispersión. Acuérdense, como les decía, si X es el costo y las ventas es el Y, el 40 se corresponde con el 385. Ahí tienen el primer punto. El 20 con el 400, el 25 con el 395 y así sucesivamente, ¿sí? Pues tienen una muestra de tamaño 12, ¿sí? Son 12 puntos, ¿sí? Y acá los tienen graficados. Bien, y acá al mismo tiempo ya está graficado lo que nos va a dar la recta de ajuste en el inciso B. Bien, después, este es el gráfico de dispersión, y ya justo está graficada la recta de ajuste. Después en el inciso B nos pedía, bueno, la recta de ajuste, la construíamos, ¿se acuerdan de estas fórmulas horribles que ya vimos un poquito en la práctica? De dónde salían, cómo se pueden reescribir. Bueno, es poner en un programa o en la calculadora los datos de X y de Y les va calculando o las medias, depende qué, si tiene un software mejor porque ya les hace el SXX a veces de una y no tienen que hacer tantas subcuentitas, digamos. Bueno, acá tienen el X rayo, todo esto, lo que usamos para armar quién era el beta 1 sombrero, ¿se acuerdan? Y el beta 0 sombrero. Y acá tenemos los valores de la ordenada al origen, de nuestra recta de ajuste, y la pendiente. Bueno, y la varianza estimada, ¿sí? Por eso es sigma al cuadrado sombrerito, que era el SRR, ¿se acuerdan? Sobre el N-2. Bien. Todas esas fórmulas igual ya las repasamos, las vimos en el apunte teórico, ¿sí? Con eso construimos esta recta. Es la recta y sombrero porque es la recta estimada de ajuste, no es la recta exacta. La recta exacta tendría sumado los errores epsilon y estaría el beta 0 y el beta 1 verdaderos, los verdaderos valores de los parámetros, pero como uno no los va a conocer, los estima. Entonces construye una recta estimada, ¿sí? Acuérdense que siempre en el modelo de regresión lineal los errores, los tienen distribución normal con media cero y sigma al cuadrado constante desconocida. Por eso la estimamos también con los datos de la muestra, ¿sí? Bien, entonces esta sería la recta de ajuste que aquí está graficada también en este mismo gráfico. La podemos ir graficando para ver qué más o menos qué pasa. Vemos que algunos datos están un poquito alejados, así que tenemos que ver después en el último inciso justamente si es un buen ajuste o no del modelo lineal. Bien, en la pregunta C nos daban, ¿se acuerdan? Dos valorcitos. Primero con el 35,
encontrar, estimar la venta semanal. Entonces voy a reemplazar este valor de la publicidad, que es el valor del X, en mi recta de estimación, en esta recta I, ¿sí? Reemplazo el X y obtengo el valorcito estimado, ¿sí? Entonces con el 35 lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la recta que yo construyo, fíjense, los valores van desde el 0 hasta el 55 más o menos, en esos rangos, están dentro del rango de la recta de regresión lineal de ajuste que yo armé. Pero si tomo un valor muy afuera, muy grande, no me sirve para estimar cuánto sería el valorcito en I según ese X. Acá el 35 cae acá, y entonces la recta de ajuste me está dando este I sombrero acá, ¿sí? 400 y pico me daba. A ver si no estoy mirando mal. Sí, 456. Entonces, 35 se corresponde con la I estimada 456. Pero después, si me pregunta por el 75, pero el 75 estaría por acá. Entonces, no hay manera de que esta recta de estimación me sirva para el valor 75. Entonces, lo que digo es que no es válido estimar las ventas semanales cuando los costos de la publicidad, por ejemplo, el 75, no caen dentro, o sea, se me va fuera del rango de los valores del X, ¿no? De que yo construí la recta, ¿sí? Bien, pasemos al siguiente inciso. En el D tenemos que hacer un test para ver si la pendiente sería 6 contra sea menor estricto. Acá es, acuérdense, no es, es un test, ¿cómo se llamaba este? No es, es unilateral, exacto, eso. No me salía la palabra. Bueno, y lo que es el valor fijo es el 6 de la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, la muestra es chica, es n igual a 12. Si hay que repasar un poquito los casos, lo habíamos repasado nosotros. N es igual a 12, ya es chica la muestra. Entonces, es chica la muestra, no conocemos la distribución, pero sabemos que tienen toda la misma media y la misma varianza sigma al cuadrado, que también es desconocida. Entonces, estamos en el caso de students, ¿sí? Tenemos que usar el estadístico de students, ¿se acuerdan? Con n-2 grados de libertad. ¿Por qué? Porque estamos estimando el beta 1 y el sigma también. ¿Recuerdan que teníamos ese problema de estimar también el sigma al cuadrado porque era desconocido, la varianza? Entonces, por eso es con n-2 grados de libertad que se construían estos estimadores. Bien, bajo hipótesis nula porque obviamente vamos a reemplazar lo que nos dio beta 1 sombrerito en el inciso A, lo calculamos, ¿se acuerdan? Este valorcito, 3.2208 aproximadamente. Bien, entonces, para este estadístico, cuando lo reemplazamos, bajo hipótesis nula, nos da este valorcito T sub 0, ¿sí? Menos 2.249. Entonces la regla en este caso, y acuérdense cómo es la hipótesis alternativa, que eso me iba cambiando los casos, ¿se acuerdan? Tienen un caso cuando en el H1 aparece el distinto, cuando aparece el menor, como en este caso, o el mayor. Y la regla de decisión va cambiando acá, ¿se acuerdan? En este caso teníamos esta regla de decisión, donde T en realidad es el T chiquito este que tengo que analizar el valorcito y compararlo contra este valor del students. En este caso el alfa, ya me lo decían, era 0.025, entonces calculo el valorcito T chiquito en 0.025, y como es n-2 grados de libertad, la muestra es n igual a 12, menos 2 me queda de 10 grados. Entonces, este valorcito me termina dando menos 2.228. Con lo cual veo que el T sub 0 es más chico que este. Entonces estoy en este caso, ¿sí? En el caso de rechazar H0. Entonces digo, bueno, como estoy en ese caso, la regla de decisión, rechazo la hipótesis nula con nivel de significancia 0.025. Bien, en el inciso E, ¿se acuerdan que era lo que yo les decía? Vamos a leer de vuelta el enunciado. Construir un intervalo de confianza del 95% para la media de las ventas semanales. O sea, para la media del I, dado que está fijado un X que es 45, ¿sí? Entonces, eso era, ¿se acuerdan? El intervalo de confianza para respuesta media, porque era la esperanza, la media
de las ventas, dado que el X está fijo en 45, era la esperanza de Y, dado que X es igual a 45, ¿sí? En este caso. Entonces armamos un intervalo de confianza para esa, para la esperanza esa, para la respuesta media esa. Fijado el X, por eso aparece, bueno, lo llamamos X0, 45, ¿sí? Y entonces, bueno, es simplemente agarrar la fórmula y buscar todos los datos necesarios para construir el intervalo, ¿sí? Bueno, nivel de confianza 1 menos alfa igual a 0.95, porque el nivel de confianza es 0.95, de ahí despejó el alfa, que es 0.05. Después, como en este caso el t, fíjense, es alfa sobre 2, entonces primero tengo que encontrar alfa sobre 2, o sea, 0.05 lo divido por 2, me queda 0.025, y el tamaño de la muestra, 12 menos 2, se acuerdan que era 10. Entonces busco este valorcito en la tabla, o puedo hacerlo con alguna aplicación, también hay aplicaciones para encontrar este valorcito de la Students. Bien, y yo tengo el valorcito de la Students, después con eso, con el estimador que ya teníamos calculado, ya tenemos la mayor parte de las cosas calculadas, ¿sí? El X barra lo tenemos, el SX también del primer ejercicio, ¿sí? Construimos el intervalo y ya tenemos el intervalo de confianza del 95% para la media de las ventas semanales. O sea, la esperanza de Y dado el X chiquita igual a 45, ¿sí? Y por uno de los últimos intervalos que nos piden, que acá yo corregí en el enunciado, es construye un intervalo de predicción del 25%, pero no es para la media D, sino que es para las ventas semanales, para la variable I de respuesta, ¿se acuerdan? Cuando se gastan 40, también condicionado al hecho de que el X está fijo en 45 en publicidad. Bueno, voy a predecir un valor futuro, ¿se acuerdan? En este caso. Puede ser un intervalo de predicción con respecto a la variable Y, no es un intervalo de confianza donde yo veo si el valor verdadero del parámetro caía a las 95% de las veces acá, sino que acá estoy construyendo un intervalo de predicción para la variable Y, ¿sí? Bien, obviamente que cuando yo fijo el X0 en la recta de regresión que ya construí en el inciso B, voy a estimar el I sub 0 correspondiente a este X0, para poder construir el intervalo de predicción, ¿sí? Creo que es otra de las cosas que nos faltaban, y después ya teníamos la mayoría de los datos. Intervalo de predicción los construimos de esta forma. Perfecto, y nos queda este. Bien, y en la última pregunta, ¿se acuerdan que nos preguntaban la proporción? La proporción, como estaba hecha bien la pregunta, la proporción de la variabilidad total en las ventas está explicada por el costo en la publicidad. Y bueno, para saber esto es prácticamente que nos pregunten si el modelo, o sea, la relación que hay entre la variable Y de ventas con la variable X de costo de publicidad es un modelo lineal o no. Entonces, ¿qué herramienta teníamos analítica? Era el coeficiente de determinación R cuadrado, o también el R pueden usar, además les guste. Pero el R cuadrado es una de las herramientas analíticas que tenemos para saber si el modelo es o no modelo de ajuste lineal. Bueno, ¿no? Entonces, el cálculo del R cuadrado, que tenía esta formulita, 1 menos las sumas SSR sobre las SII, ¿sí? Esta era la suma con los residuos. Acá igual está recordada la fórmula, otra manera de escribir las SSR, más útil, como ya tenemos todos estos datos calculados, ¿sí? Entonces reemplazamos y nos da 0.40. Esa es la proporción de variabilidad de las ventas con respecto al costo. Pero si yo lo miro, digo, y 0.40 es más chico todavía que la mitad, 0.5. Entonces, el modelo de regresión lineal capaz que no es un modelo tan bueno para aplicarlo en este caso. ¿Por qué? Porque el R cuadrado, si bien tiene que estar entre 0 y 1, lo ideal es que esté lo más cerquita del 1 posible, lo más aproximado este valor, digamos, al 1, y está, fíjense, menos de la mitad de 0.5. Entonces, para que sea un buen modelo de regresión lineal, el coeficiente de correlación, de determinación, perdón,
debería de estar entre más que ajustado, si uno quiere ser más fino, entre 0.5 y 1, o sea, más cerquita del 1, ¿no? Entre esos valores, para que sea un buen modelo. Si no, esto capaz que nos está indicando que no es tan bueno el modelo lineal y habría que buscar otro tipo de modelo capaz para relacionar ahí con respecto a X. Pero bueno, eso es lo que nos está diciendo esta información. Bien, chicos, con esto hemos como repasado todos los distintos ejercicios más o menos que pueden aparecerles. Obviamente hay un montón más de cosas para preguntar, pero bueno, espero que les sirva de ayuda y bueno, y los saludo.